Doña Inés. ¿Qué estás diciendo, Regina? Dejen de hacerse fe... Baja esa madre. ¡Que te calles! Yo sé que ustedes la mataron. ¿Eh? ¿Quién fue? Fuiste tú, Chema. Ni siquiera tuvieron la decencia de hacerlo bien, cabrón. Regina, se te va a salir un tiro. Baja esa madre. Nosotros venimos de Sinaloa. Escucha a tu marido. Torito, baja la pistola, hombre. No le apuntes a una dama. Para que te lo sepas, se acaban de quebrar al jefe del Chema. Venimos del entierro. Baja esa madre, no seas imprudente. Saúl me dijo que fueron ustedes, ¿eh? ¿Y qué más te van a decir? No seas güey. Seguramente es para incriminarnos. Esto lo está planeando Almenar Paiva para vengarse de mí, para vengarse de nosotros. Ricardo Almenar Paiva ordenó la muerte de mi jefe. Y se lo echaron como un perro. Y de ahí venimos, de enterrarlo. Y de ponerle seguridad a mi jefa. ¿Que el Saúl nos vio? ¿Eh? ¿Le consta? Esa es la versión que Almenar Paiva le dio. Reginita, baja la pistola. No. ¿Por qué íbamos a querer nosotros quebrarnos a doña Inés? ¿Eh? ¿Le vas a creer a Ricardo Almenar Paiva? ¿O le vas a creer a tu marido? Porque aquí nomás hay de dos sopas. O le crees a ese o nos crees a nosotros. ¿Quieres agua? No. ¿Seguro? ¿El sedante te hizo bien? ¿Pudiste descansar? Me siento de la chica. Pues qué bueno, porque fíjate que de eso vamos a hablar. ¿Cuántas veces te dije que ya no te metieras con la Inés? No, no me metí con ella. Me buscó porque quería hablar conmigo. Quería liberar sus culpas. Quería que Tobías no se enterara de nada. ¿Eso fue antes o después de que te la Y no me la ¿Qué no estás oyendo, Blanca? Por eso me buscó y ya. Mira, yo prefiero creerte lo que me estás diciendo porque para mí es increíble. Mi mejor amiga está muerta. Ay, pero ¿eso qué importa? Trágate la pastilla. Ya te toca. Y el agua. Que te la tragues. Tengo secuestrado al periodista Francisco Moreno. Tú dime qué hacemos. No sé, Blanca, no sé. No me estés ahorita. Pues no contesta. Se me hace rarísimo porque Francisco siempre me contesta a mí. ¿Tienen algo más que lo meramente profesional? Se fue siguiendo una pista de una investigación. Y no, Ponce, lo meramente profesional. Pues me parece perfecto porque así dejo de cargar culpas. Más de las que ya tengo. ¿Lo dice por lo de Martita? Ustedes dos tenían algo, ¿verdad? Digo, es que se me hace rarísimo que no tengas familia. No eres mal tipo. Mira, yo estaba pensando lo mismo, por eso pregunté. No me digas. No, Ponce. Hace mucho que me quedé sin sentimientos. Ay, por Dios. Como si eso fuera posible. Lo es. Y mejor no intentes seducirme para demostrarme lo contrario. Prefiero que nos quedemos así, entre papeles y trabajo, antes de que alguien pueda salir muy lastimado, ¿no? ¿Para qué hacemos un velorio? Ella lo hubiera querido así. ¿Le avisaste a Amanda? No le avisé ni le voy a avisar. No creo que le importe nada de lo que me pase a mí. Ya lo pensé bien, que se vaya a la... Dime algo, hijo. Pero quiero que me contestes con la verdad.
Cuando me preguntaste si tu madre me había puesto los cuernos alguna vez, es porque... ¿Tú sabes algo? No, yo no sé nada. ¿Por qué? ¿Estás pensando que ella y Ricardo...? No lo quiero ni pensar porque sería capaz de matarlo. Buenas, buenas. 2 tequilitas y 2 cheves. Que estén bien muertas, ¿eh? Si fueran todas las polis en Tamaulipas, carnal. Aguas, Lo de siempre. ¿Y cómo están los viajeros? Pues sedientos, pero muy a gusto de estar aquí, ¿o no, carnal? Bueno. Se dice que son muy hospitalarios. ¿Tú qué dices, morra? Oficial Vidal. Mancha. Les informo que últimamente no lo somos tanto. Y menos con la gente que viene así armada como ustedes y que trae tantos guarros como los que tienen ustedes allá afuera. Pues es que la situación está muy difícil y pues es gente para nuestra propia seguridad. Ah, no. Pues sepan que la gente de aquí también está armada, también se protege. Digo, para que lo tomen en cuenta por si se les complican las cosas. Ven, carnal. Yo creo que mejor hay que pelearnos de aquí, ¿no? Pues sí, pero hay que ver cómo le cuadra la noticia a Ricardo. No, lávate las manos, pero no quiero comer así. ¿Quieres que te traiga a la gorda? ¿A la enfermera gorda que no te gusta? No quiero. Ándale, que tienes que comer. Mira, Ricardo Almenar, una cosa es que no te hayan matado y otra cosa es que no estés delicado, amigo. No, bueno, mejor la gelatina ya. Pues tú la pediste de limón. Pues dame de la de limón. ¿Te la vas a comer? A ver, escúchame. Esto es serio, cabrón. Se van a enterar de dónde estoy y me van a venir a ¿te entiendes? Me van a venir a rematar si se enteran dónde estoy. No, mi rey. Usted no lo va a matar nadie. Pásame el celular. Pásame el celular. No. Es importante. Ay, ni un beso, nada, ni aunque estás enfermo. Hola. Primo, habla Damián. Oye, como que mejor me regreso para la casa con mi carnal, ¿no? Este lugar está de Las cosas están calientes. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Entonces vénganse para acá. Necesito que me hagan un favor aquí. Pues entonces sé claro, primo. ¿Qué? ¿A poco te da miedo de que Clark tome venganza por haberte metido con su esposa? Tú también, Tú también me estás Ya, vénganse para acá. No tienen en el hospital, puedes estar tranquilo. No puedo creer que esto esté pasando. Quiero que sea una pesadilla. Y que venga mi mamá y me diga que fue un mal sueño. Lo que no puedo creer es que hayan dado de precisamente con él. ¿Eso es lo que te importa? Pues si lo hizo, qué bueno. ¿Qué? ¿Crees que nada más tú puedes andar con tus gatas? Blanca anduvo con Centeno y si mi mamá se puso con Ricardo. ¡Cállate! Ni siquiera lo digas. No quiero que vuelvas a repetir eso, ¿me entendiste? Tenemos muchos problemas reales como para preocuparnos por unos de mentiras. Tenemos que ocuparnos de qué vamos a hacer con el Ponce y la Clara Marino Teiza, ¿entendiste? No veo que haya mucho que hacer. Ya deja eso. Tienes hasta la madre con esto. No, solamente dígale que lo está buscando Fabricio Ponce. Me urge hablar con él. No tuviste suerte, ¿verdad? No sé tú, pero con estos piensa mal y acertarás. De todas formas, ya dejé dicho en la comandancia que busquen a Francisco Moreno. ¿Qué temes? ¿Alguna represalia por los reportajes que he estado publicando? O encontrarlo como a Martita. ¿Lo encontraste tú? Bueno,
Al menos tuvo esa suerte. La habrás tratado con respeto, ¿no? Se ve que eres un buen hombre, Ponce. Si yo buscara a alguien, si me interesara una relación con alguien un día, sería con alguien como tú. Pero se ve que no eres un corrupto, por eso. O sea que eso me da cierta esperanza. No. Fue un arranque de sinceridad. A veces, cuando las cosas se ponen difíciles, nos da por ponernos sensibles, ¿no? Pensamos que la vida es corta y que hay que vivir, hay que probar lo que uno no ha hecho. No sé, vivir. De mí no te vas a burlar, Chema. Te estoy hablando en serio. Eres un maldito. Eso es lo que eres. Está bueno, pues. Si tanto me odias, termina de coserme a balazos. Yo vengo a enterrar a mi jefe. Y no voy a dejar de echarme un trago nada más porque el Saúl vino a envenenarte la cabeza. Carnal, ocúpese de su vieja. Ya, Regina. Baja esa madre. Entiende, nosotros no tuvimos nada que ver. Es más, ni siquiera sabemos qué pasó. ¡Baja esa madre ya! ¡Que no! Déjala, güey. Fue doña Inés la que se le puso al brinco a Ricardo Almenar Paiva cuando se la quiso Fue don Tobías Clark el que se le puso al pedo a su socio por defenderla a ella. No, fuimos nosotros. Vieja malagradecida. Borracha. Eso es lo que eres. Y en tu mundo de borrachera, nosotros somos los asesinos, ¿no? Entonces estás admitiendo que ustedes la mataron, ¿eh? ¡Dímelo, Chema! ¡Mira, ya, Chema, ya! Yo me encargo. Si no nos crees tú, ¿quién va a creer? Nosotros venimos de Sinaloa y se acabó. Tú sabías cómo quería a mi tía Inés. Tú sabías que era como mi madre. Tú sabías cuánto la quería. Y voy a ir a verla, quieras o no quieras. ¡No vas a ir a ningún lado! ¡Déjame a mis hijos ahora! ¡Vengas con los escuincles! ¡Suéltame! ¡No mames! ¡Ya! ¡Ya, mija, ya! ¡Ya! ¡Tranquila! ¡Ya! Yo sé que estás muy dolida, ya. Nosotros no tuvimos nada que ver, tienes que entenderlo. El Saúl también está dolido. Vamos a la cámara y te vas a... vale madre! ¡No me vale madre! ¿Tú crees que a mí no me duele? ¡Vamos a la... ¡Ya! ¡Los odio a todos! ¡Ya! ¡Ya! Muchas gracias, Sanabria, por ese apunte, hermano. Hágale, mijo. Estamos así entonces. Hágale, pues, chao. ¿Oíste, Vélez? Esta gente en Centroamérica sí que les gustan las novelas mexicanas, ¿no? ¿Qué pasó, patrón? Y acaban de hacer un atentado al hijo de Cucho Ricardo. Y si el divino niño y la Virgencita del Carmen nos ayuda, vamos a tener que volverle a ver la jeta semana en la vida. Como dicen por ahí, bien merecido lo tiene, ¿no? Pero sí es verdad. ¿Sabes qué? Lo que más me gusta de toda esta vuelta, que las cosas se están reacomodando. Vos sabes que yo soy bien agüerista, ¿no? Y si en México truena, pues que por acá tampoco es campesino, ¿no? ¿Qué está pensando, patrón? Eso de Pelusa me dejó bien pensativo, viejo. Se portó como tú, un varón, ¿sí o no? No fuera por esa pinta, no estaríamos aquí echando el cuento. Pues ojalá pues se quiebre también al salchichón de tienda el cadena, ¿sí o no? Y salimos con los dos cuchos de una vez. Toma un poquito, ¿eh? Estate aquí. Está muy incómodo, mijito. ¿Sabes qué decía mi abuelo? Que a las hormigas les encantaba comer pelo porque tiene azúcar. Y me imagino que esas hormiguitas ya están en tus partes predilectas, ¿no? ¿Sí las sentís?
Respétame, cadena. Respétame y méteme un tiro de una vez, malparido. Es que no tenés los huevos. No, no, hoy no te vas a morir. Hoy no te morís. La gente que le duele a uno hay que verla sufrir. Eres como mi hermano. Hermano y juepo. Leono. Señor. Dale agua. Harta agua que mañana lo quiero viejo, pero vivo. No quiere. Métesela por los ojos, por las orejas, por donde sea. Collón. Cobarde de mí. No, lárgate aquí, gran hijo de puta. Te llevo a coger un dedo y te lo arranco de un mordisco, man. Solo cumplo órdenes. Ahorita, ¿qué órdenes de qué? Entonces no. Bueno, pues espero que ya no haya más broncas. Le tuvimos que echar la mano al tostado porque, pues el riesgo era que Ricardo se quedara con toda la merca. Ya va, que no estoy entendiendo, Chema. ¿Qué hacía Ricardo Almenara en Colombia con la mercancía de Tostado? No entiendo nada. Lo mismo digo yo. No que tú tenías todo controlado ahí abajo. Pues se apersonó con todos sus primos. Eso sí, le echó a la mitad de su gente. Pues bien hecho por... Con los colombianos uno no puede andarse con vainas, hermano. Hazme caso que yo he visto a más de uno... Además, Almenara está viejo, papá. Fue un duro en su época, pero está viejo. En cambio, nosotros sí nos entendemos, hermano. Es un problema, no sé, generacional, ¿será? Ese güey nunca va a entender eso, ¿va? Ahí no.